Bueno, buenos días a todos y a todas. Tengo que, en primer lugar, me presento. Soy Guzmán Garmendia, soy el director general de Telecomunicaciones y Digitalización del Gobierno de Navarra. Y la verdad es que para mí es pues, ¿qué voy a decir? Una alegría el volver al Congreso Nacional de Informática de Salud. Antes lo comentaba con los que organizan, ¿no?, el Congreso Nacional de Informática de Salud, que me he traído el carnecito del año pasado, que lo tenía en el coche todavía. Y pone 3, 4 y 5 de marzo, y recuerdo perfectamente esas fechas. Ya no vinieron algunas comunidades, se respiraba un ambiente, es verdad que estaba lleno, pero había un cierto halo de desconfianza, y a partir de ahí, pues estábamos también reunidos todos los CIOs de las comunidades autónomas que pudimos venir, porque, insisto, hubo alguna que no vino, y no nos imaginábamos ni por lo más lejano, ¿no?, la que se nos venía, ¿no? Y una manera de cerrar el círculo pues era volver a moderar una mesa, desde luego, en el Congreso Nacional de Informática de Salud, que es lo que me han propuesto esta vez de nuevo, y era imprescindible hacer un hueco a la agenda, desde luego, para apoyar pues ya el cerrar el círculo y el dejar atrás todo lo que hemos pasado los que dirigimos el ámbito de la salud y de la informática, ¿no? Por lo tanto, enhorabuena por el Congreso, enhorabuena por haber celebrado el anterior y haberlo hecho de nuevo, y por poder ponernos cara, y bueno, los que estamos aquí, pues que lo disfrutemos de alguna forma, ¿no? Y eso es lo que yo tenía que decir, porque en realidad soy el moderador de una mesa, pero voy a moderar poco, porque lo que voy a hacer en realidad es dar paso a gente, pues leído su currículum, pues extraordinaria, y de la que vamos a aprender hoy, en definitiva. Tenemos 4 ponencias, una de ellas era online. A mi derecha está Cayetano Hernández, que os presentaré más adelante en profundidad, pero vamos, viene de Valencia, ya lo preguntaré. Pero ahora quien le toca hablar es a Javier Garagorri. Javier Garagorri es el ingeniero líder de Salesforce, que es una empresa pues que está pegando muy fuerte en España, aunque no es nueva, lleva 15 años en el sector y bueno, pues con soluciones punteras, y Javier, que nos va a hablar hoy, pues es el líder de la parte de los ingenieros para el sector público, ¿no? Bueno, pues de lo que se trata es de colaborar con los agentes. Estaba pensando, porque me parece que me he equivocado, que Salesforce no tiene 15 años. Los 15 años de experiencia son los tuyos, me parece, pero no lo sé. Ahora nos lo aclaras, ¿no? Pero yo sé que Salesforce es Salesforce antiguo, pero bueno, en fin. Que Javier nos va a hablar de su relación con los clientes, todo lo que llevas del sector público. Yo creo que están haciendo cosas extraordinarias en Salesforce, y por lo tanto, Javier, pues esperemos que nos presentes todas esas iniciativas, ¿no?, que estáis trabajando en el resto de España, y el escenario es tuyo. Muchísimas gracias por venir, y lo único que te voy a pedir es que te adaptes a los 15 minutos, por favor, si es posible, porque si no suelo ser muy germánico en esto, ¿eh? Gracias. Todo tuyo. Perfecto, gracias. Bueno, primero de todo, este slide con mucho texto. Salesforce es una empresa cotizada, ¿vale? Y este slide es simplemente para recordaros que vuestras decisiones tienen que estar tomadas en base a lo que nuestros productos hacen. Pero antes de nada, oye, agradecer. Creo que Germán ha empezado haciéndolo. Después de año y medio, pues vuelvo a estar en un evento con gente y puedo mirar a las personas directamente. Entonces, agradecer que nos hayáis invitado, que podamos estar aquí, sobre todo agradeceros a vosotros, porque en gran parte sois muy culpables de que este tipo de eventos se puedan estar realizando a día de hoy, hayamos vuelto a estar razonablemente juntos, pudiéndonos ver y haciendo de vuelta estas cosas, y permitiéndonos comunicaros pues cuál es nuestra posición y cuál es nuestra apuesta y nuestra apuesta de valor dentro del sector sanitario. Pero antes, y quizá respondiendo, ¿quién es Salesforce? Salesforce es una compañía fundada hace más de 20 años, pionera en el cloud, ¿vale? Siempre basculando o siempre enfocada hacia una nube de soluciones en la nube, en el que independizamos las soluciones del software y del hardware. Salesforce es una solución que no tienes que implementar parches, no tienes que tener CDs, no tienes que estar manteniendo un hardware para que este corra, sino que lo que tenemos es una nube con una escalabilidad y que te va a permitir desplegar
a toda velocidad las soluciones con una escalabilidad tanto horizontal como vertical a tu necesidad y pensada desde el principio para este entorno empresarial y para este entorno corporativo. Una parte importante, Salesforce todos los años plantea 3 actualizaciones gratuitas y que entra dentro del core de sus productos. Esto significa que si hace 15 años tú tenías una plataforma de Salesforce, tú eras un cliente de Salesforce, a día de hoy has ido aprovechándote de toda la innovación que Salesforce ha ido incorporando dentro de sus productos. Hace 15 años no había iPhones, hace 15 años Facebook, hace 15 años no existía prácticamente WhatsApp. Todo eso a día de hoy ha ido incorporándose dentro de esta corriente de innovación. ¿Por qué? Porque la plataforma es una plataforma de éxito. Salesforce lo que busca es el éxito del cliente, de nuestros clientes y de vuestros clientes, de todo ese tercero con el que estamos interactuando. ¿Por qué? Porque ese éxito, además de con aplicaciones muy enfocadas a la usabilidad y a las capacidades, te permite ampliar mediante configuraciones rápidas, low code, point and click y generar nuevas capacidades, así como desarrollo, siempre pensando en capacidades de movilidad social y colaboración. Y toda esta innovación viene desde el origen. Salesforce ha sido nombrada 8 años consecutivos como la empresa más innovadora. No la compañía más innovadora tecnológicamente, sino la compañía global más innovadora del mundo. Y esto lo que nos ha llevado es a un número 1 recurrente en la mayoría de los análisis de todo el software de gestión de relaciones, entendido como CRM, como atención al cliente, etc. Basado en estas capacidades que Salesforce nos pone encima de la mesa, nos enfocamos en las soluciones que tenemos delante dentro del mercado de salud. Y tenemos, por un lado, una situación actual en la que tenemos una alta demanda, una necesidad de atención a crónicos, que eso es una constante, pero que se ve multiplicada y condicionada por la situación COVID. Además de eso, en la trastienda lo que nos encontramos es con sistemas legacy desconectados, recursos limitados, necesidades de hacer ese mantenimiento con elevados costes de infraestructura y en algunas ocasiones pues, pocas capacidades de colaboración, cooperación, intercambio de datos. Por otro lado, ¿hacia dónde nos está llevando el mercado? ¿Hacia dónde nos está llevando la situación real? A tener una visión única de paciente, hacia una prevención, adaptación de forma ágil a los diferentes cambios que pueden venir exógenos o legislativos o normativos, etc. Y todo ello siempre manteniendo calidad, contención de costes, principal, y básico, seguridad, privacidad, capacidades de integración. Tenemos siempre que estar jugando en un entorno seguro y monitorizable. Pero todo esto realmente está basado en personas. Lo que tenemos detrás de todo lo anterior son personas y colectivos. Tenemos pacientes que en los últimos 15 meses han dado un salto de 15 años. ¿Vale? Ahora las relaciones son independientes prácticamente entre Zoom, personal, no sé, tenemos abuelas que están relacionándose con sus nietos por videoconferencia, los trámites se hacen online, ¿vale? Cosas que hace 15 meses eran insospechadas, a día de hoy es el hábito, es la nueva normalidad. Tenemos a ese profesional de la salud que lo que necesita es poder gestionar todo el volumen, toda la tensión y todo el día a día de un flujo de procesos y un flujo de datos de una manera relevante. Tener el dato que necesita, cuándo lo necesita, dónde lo necesita. Y eso no siempre es en tu despacho, etcétera, sino que todo esto tiene las dinámicas que yo creo que todos conocemos. Y en último punto, la sanidad pública, que lo que tiene que hacer es reunir todos estos puntos y mejorar la disponibilidad de los datos, facilitar la integración, siempre siendo efectivos en costes y levantando unos sistemas sanitarios sostenibles. Y aquí es donde viene quizá una parte genérica en el que tenemos diferentes sistemas, ¿vale? Estábamos hablando del legacy, múltiples sistemas en el que se están recogiendo diferentes capacidades y diferentes puntos,
¿ok? Que tienen que ser, o que nuestra visión es que tienen que ser integrados mediante toda una capa de integración que debe sostener una visión 360. ¿Vale? Y aquí nuestra visión de esta plataforma. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que tenemos son experiencias, tanto de paciente como del profesional. ¿Vale? Y buscamos basar estas experiencias en casos de uso, no en enfermedades, sino abrir a estos casos de uso y que estos casos de uso además nos permitan personalizar la experiencia, tanto para el paciente, para el tercero como para el profesional, y buscando siempre una interconexión de datos. Desde este punto, quizá un poco más alejado, bajamos a lo que serían soluciones Salesforce, ¿no? Y lo que estamos viendo aquí sería cómo Salesforce, en este punto, puede responder a esta necesidad, en el que mantenemos una plataforma sobre la que empezamos a construir. Esta plataforma lo que está basando es principal, puntos de seguridad, encriptación, toda una capa de seguridad que forma parte de la propia plataforma, toda la capa de integraciones dinamizada con MuleSoft, nuestra solución de apificación que permite publicar, consumir APIs, mover datos y moverlos a niveles corporativos, toda la capa de workflow, de gestión de procesos, etcétera, más toda la capa de datos y todo ello con capacidades analíticas. ¿Okay? A partir de esta primera fase, lo que Salesforce levanta es todas sus capacidades que han llevado a ser número uno a Salesforce como un gestor de relaciones, ¿vale? Que es toda esa gestión de casos, toda esa gestión de colaboración, toda esa gestión de seguimiento de la prestación del servicio al paciente. Y por último entra nuestra capa de verticalización. ¿Por qué? Porque entendemos, lógicamente dentro del sector público, entendemos la diferenciación de las necesidades de salud, ¿vale? Por ello, lo que tenemos por encima son diferentes capacidades en las que vamos a poder establecer, y están metidas dentro del producto, diferentes care plans, seguimientos de cuidado, gaps, seguimientos de familiares, múltiples componentes que nos permiten mantener lo que llamamos un cloud de salud, ¿okay? En el que está enfocado toda esa capa de relación, seguimiento y tratamiento hacia el tercero paciente. Con toda esta estructura, como os decía, lo que buscamos son casos de uso, cubrir casos de uso. Diferentes casos de uso que tenemos contemplado y que han sido implementados en multitud de clientes alrededor del mundo. Volvemos a, como os decía, Salesforce es una compañía estadounidense con una implantación y una presencia y una huella en mercado estadounidense muy importante, ¿okay? Y existen múltiples clientes dentro de ese mercado y todos estos casos de uso realmente están implementados como os digo, en múltiples clientes, perdón. A partir de aquí, diferentes casos de uso, estos 6, ampliables a otros muchos, ¿vale? Que pueden ser atención a domicilio, gestión de emergencias, seguimiento digital, rastreo y vacunación COVID, teleasistencia y crónicos, o comunicación, y comunicación entendida como escucha activa de redes y como campañas sanitarias. En aras del tiempo, que sé que estamos limitados, permitidme que hagamos un pequeño foco en dos de ellas. Vamos a hablar de seguimiento digital, vamos a hablar de COVID. Sabéis que estamos por aquí, hablad con nosotros y si veis que vuestro caso, lo que os preocupa, no entramos ahora o queréis más, a continuación podemos hablar sin el más mínimo problema. Si hablamos de seguimiento digital, lo que hablamos en seguimiento digital es de la gestión del trabajo diario, con el seguimiento de las tareas importantes, la vista de pacientes, las tareas, es decir, poner, como hablábamos antes, poner a ese profesional dentro del contexto de su día a día, elevar los datos de los diferentes sistemas para que tenga una ordenación de su trabajo, para que pueda estar viendo qué hay hoy, qué necesito, a quién tengo que estar viendo. Con esa visión unificada del paciente y esa visión unificada del paciente, y aquí me voy al núcleo, a la persona
individualizada. ¿Por qué? Porque estoy absorbiendo datos de los diferentes sistemas dentro de la nube de salud, y esa absorción de datos me puede venir pues, tanto de datos de Fire, HD7, múltiples integraciones, buscando a ese único paciente que tenemos por abajo para levantar cuál es toda esa información, para tener contexto, para hacer de cada interacción hacer un momento de verdad y no tener que estar buscando, derivándome en diferentes sistemas. Y una parte importante que creo que en sesiones anteriores también hemos hablado, disponibilizar y poder tener de una manera visual y rápida esa línea temporal de todos los eventos que podemos configurar. Podemos levantar la línea temporal de qué ha ocurrido, qué va a ocurrir, qué dato, qué interacción he tenido con qué sistema y en qué momento, para poder tener una vista y una visión completa de mi paciente, ¿vale? Agrupando todos estos datos. Esta es toda esa parte de seguimiento digital. Hay un punto que no os comento, pero que lógicamente esta parte de seguimiento digital también puede ser disponibilizada al propio paciente, ¿vale? Una vista parcial de lo que yo estoy haciendo internamente con Salesforce, orientado al personal sanitario, se lo puedo estar entregando al propio paciente para que él tenga una visión y un control de lo que está ocurriendo con todo su seguimiento. Y parte imprescindible, o sea, es la palabra que estamos oyendo recurrentemente los últimos meses y año y medio, que es COVID, gestión de vacunas. En este punto, desde Salesforce hemos hecho un esfuerzo importantísimo desde el primer momento. Hay por ahí unas declaraciones de Mark Benioff, el fundador de Salesforce, que yo creo por encima de los 2/3 de estados en Estados Unidos gestionó toda la parte de seguimiento y trazabilidad de contacto en parte con tecnologías de Salesforce, ¿vale? Con lo cual, toda la gestión de COVID ha levantado a Salesforce y ha puesto muchísimo foco precisamente en intentar colaborar para gestionar toda esta situación. Y esta gestión de vacunas va desde la gestión de suministros a una planificación inteligente de todos estos suministros, a la pura y dura administración, toda la gestión de notificaciones. Esto tiene mucho que ver con lo que comentábamos antes de comunicaciones sanitarias, el levantamiento de los journeys uno a uno, ¿no? Yo creo que en España somos unos privilegiados, ¿no? Porque yo creo que todos estamos haciendo la cola muy ordenadamente para tener nuestras vacunas, pero somos un país extraño, ¿no? Porque hablando con colegas franceses y estadounidenses, prácticamente hay que empujar a la gente para que vaya a vacunarse. Y la vigilancia y seguimiento de efectos adversos, ¿no? Metido dentro de la propia plataforma. Y con esto simplemente el daros datos muy, muy concretos, ¿no? Como puede ser el uso de Salesforce dentro de la ciudad de Nueva York, que es un caso de éxito de estas últimas semanas, en el que bueno, son unas declaraciones o una cita de la CEO de la ciudad de Nueva York, en el que bueno, se está volviendo a la vida, ¿no? Y se está volviendo a la vida de la ciudad de Nueva York, en parte con la colaboración de tecnología Salesforce, que ha sido capaz de levantar el proyecto de administración de vacunas en la ciudad, tocando múltiples sistemas y, como veis, programando citas, realizando los exámenes médicos en el lugar, con la notificación de los siguientes eventos, etcétera. Y este proyecto ha sido levantado en 3 semanas. Os decía antes que Salesforce es una compañía estadounidense, y este caso es Nueva York, que puede sonar un poquito exótico, ¿vale? Pero deciros que prácticamente los mismos volúmenes, si no superiores, han sido implementados en España, en una comunidad autónoma, para toda la gestión y seguimiento de vacunas, levantando las mismas 3 semanas en puesta en marcha y gestionando por encima de las decenas de miles de peticiones de vacunación diarias. Con este mensaje de agilidad y de capacidad de poner encima de la mesa, simplemente agradecer estos minutos y, como sabéis, a vuestra entera disposición para comentar lo que necesitéis. Gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias, Javier. Tú bien sabes todo lo que estamos en las administraciones pasando con la gestión de las vacunas. Y nada, simplemente actualizar el dato, ¿eh? Los 15 años era tu experiencia, porque Salesforce se fundó en febrero de 1999, ¿vale? Entonces tiene 21 años, pero bueno, juventud divino tesoro, que diría, tiene 22 años. Salesforce en este caso, 15 años de experiencia, juventud divino tesoro, ya te lo digo yo. Muchas gracias, gracias por la presentación, enhorabuena a Salesforce. Y pues Javier y el equipo Salesforce que está por ahí también está a vuestra disposición. Bueno, a continuación va a hablarnos Cayetano Hernández, aunque se ha sentado a mi lado Miguel Ángel Navarro. Un segundo, es que veo que la que he bajado es la del PDF. ¿Puedo cambiar a la presentación? Pues tardo, mientras me presentas. Tira. Vale. Disculpad. Intenta cambiarlo. Pues mientras os voy contando un poco de Cayetano, mientras cuenta. Bueno, os decía que se ha sentado a mi lado Miguel Ángel Navarro, que intervendrá en último lugar, que viene de ACFA, y antes intervendrá online David Vivas, y ahora pues Cayetano Hernández, que va a cambiar la presentación a PowerPoint. Vamos a darle un minutito, pero lo voy presentando porque tiene un currículum muy amplio. Yo lo primero que quiero decir de Cayetano es que pertenece a la función pública, es decir, es funcionario, y yo desde aquí quiero agradecer a todos los funcionarios y con su perfil pues la labor que están haciendo y que se están manteniendo en la función pública a pesar de los coqueteos que hay con la empresa privada, que está muy bien la empresa privada, que no digo nada, pero es verdad que muchos de nuestros funcionarios, en el caso de Navarra, pues mi dirección general gestiono unas 500 personas y me consta pues que reciben buenas ofertas, pero que bueno, pues la sensación de pertenencia, ¿no?, al sector público pues les mantiene ahí, ¿no? Y hablándolo antes con Cayetano, pues me decía exactamente lo mismo. Cayetano Hernández, que va a hablarnos ahora, es ingeniero informático por la Universidad Politécnica de Valencia. Como os digo, ha trabajado en diferentes hospitales y también en la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana desde los años 90. Desde 2006 en esta consellería es jefe de sección del área de recursos departamentales de la FE de Valencia y bueno, compagina su trabajo de función pública con diferentes asociaciones, ¿no? Es el presidente de la Asociación Valenciana de Informática Sanitaria y a su vez es presidente de la federación que aglutina estas asociaciones, ¿no? Es el presidente de la Federación de Asociaciones Sanitarias. Y bueno, está certificado en ITIL, en PRINCE2, en COVID-5, es máster de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Escuela Nacional de Salud. En fin, que cuidado, que podría... me ha dado... Gracias, Cayetano. Como tienes un currículum tan extenso, me ha dado tiempo, ¿eh? Muchas gracias, Guzmán. Y gracias a ti, Cayetano. Y el escenario es tuyo. Lo que sí te voy a pedir es que te adaptes al tiempo. Muchas gracias, ¿eh? Muy bien, lo intento. Gracias. Nada, lo primero, daros las gracias a todos por estar aquí, a los que estáis físicamente, a los que estén conectados virtualmente y, por supuesto, pues a las 6, ¿no? Por permitirnos comentar aquí pues cosas que hemos hecho en los hospitales y que consideramos interesantes. A ver, aquí tenéis el índice de lo que voy a ir comentando. No obstante, en todas las transparencias aparece indicado en qué parte estamos. Bueno, pues el hecho de que la población pues cada vez vaya envejeciendo, que esto conlleva unas comorbilidades asociadas y la hospitalización a domicilio, pues hacen que los pacientes que estén ingresados cada vez pues estén en peor estado de salud. Esto obliga a que haya una mayor vigilancia en planta y a que el personal de enfermería, sobre todo, tenga que tener una competencia... No sé por qué estoy tan nervioso. Tenga que tener una competencia técnica más elevada para evitar el cuidado subóptimo que provocará el deterioro en la salud de los pacientes. Para evitar el incremento de exitus que pueden ser potencialmente predecibles, el personal de enfermería básicamente
debe observar las constantes fisiológicas y cualquier cambio puede indicar que el estado de salud del paciente pues, va a empeorar en las siguientes 6 a 24 horas. Con esto, bueno, pues se puede intentar evitar que haya una serie de ingresos imprevistos en las UCIs. El hecho de que se incrementen los ingresos imprevistos en las UCIs hace que la estancia en UCI sea mayor, hace que haya mucha más probabilidad de que estos pacientes, puesto que entran en un estado de salud bastante crítico, tengan mayor probabilidad de tener un paro cardíaco e incluso la muerte. Hay un estudio realizado en el Reino Unido que dice que alrededor del 50% de pacientes que ingresan en la UCI es debido a una atención deficiente en la planta por falta de personal o por falta de estar pendiente del paciente. De ese 50% de ingresos en UCI, el 41% sería evitable y se reducirían el número de paradas cardíacas y la mortalidad. Para ello, bueno, pues se creó lo que se denomina sistema de respuesta rápida, que en el caso de nuestro hospital, en el Hospital La Fe, está formado por el servicio extendido de medicina intensiva, con un médico y una enfermera, y el personal de planta. El personal de planta, en base a una serie de criterios clínicos que están, ahora luego los veremos, que están protocolizados, y a una escala pronóstica de aviso temprano, el Early Warning Score, pone en conocimiento cuando se dan determinadas condiciones, en conocimiento del servicio extendido de medicina intensiva, que ese paciente, bueno, pues hay que vigilarlo o hay que estar monitorizándolo de forma más constante. Hay un estudio de la Unión Europea que dice, sobre 2 millones de pacientes, que el hecho de poner en marcha un sistema de respuesta rápida hace que se decremente un 40% el riesgo de paradas cardíacas y un 12% el total de muertes en el hospital. No hablamos solamente de la UCI, ¿vale? Además de todo esto, bueno, pues está recomendado por esos organismos, entre ellos el Ministerio de Sanidad. Y sí que me gustaría comentar que en España hay muy poquitos centros que lo tengan implantado y sobre todo el tamaño de la FE. Hay que recordar que la FE es el hospital más grande de toda Europa con habitaciones individuales, ¿vale? El hecho de que tenga habitación individual también es un riesgo importante, puesto que si hay 2 pacientes en la misma habitación, hay veces que un paciente dice, llama a enfermería porque ve que el de al lado pues está empeorando, ¿no? Esto es lo que os comentaba. Esta es la escala del sistema de respuesta rápida que tenemos en el Hospital La Fe. Como veis, ahí hay una serie de medidas, de mediciones que hay que estar tomando periódicamente y en función de los valores, pues tenemos un valor de alerta en la escala de la fila superior. Cuando enfermería pasa por el paciente y realiza la toma de constantes, se efectúa este cálculo. Se suman los valores que da para cada una de las constantes y en función del resultado, pues tenemos que puede ser bajo riesgo si está entre 1 y 4, intermedio o riesgo alto. Destacar que simplemente con que uno cualquiera de estas mediciones de 3 ya se considera riesgo intermedio. Esto implica que en función del valor de esta alerta, enfermería tiene que tomar una respuesta inicial que está protocolizada y a su vez tiene que avisar al servicio extendido de medicina intensiva para que haga una de las acciones que pone ahí en la última columna, ¿vale? Lo que pone como acción del médico. ¿Cómo realizamos esto o cómo realizábamos esto en mi hospital? Bueno, pues tenemos una estación de administración, que es el carrito típico que las enfermeras llevan con toda la medicación
para tomar las constantes del paciente, para hacerle la extracción, para darle la medicación, etc. Y que pasa de 2 a 3 veces al día. Esta estación lleva un monitor, un VS3, y realiza la toma de constantes, y estas constantes pasan automáticamente a Orion Clinic Movilidad, que lo tenéis ahí. La enfermera tiene que darle al botón de calcular alerta para que se quede reflejada, ¿vale? Entonces esto ya se verá en Orion Clinic, que es la historia clínica electrónica de la Comunidad Valenciana. Aquí se puede ver para un paciente al que se le han ido tomando en sucesivos momentos las constantes, y una gráfica que muestra cómo ha ido variando el valor de esta escala. También es posible visualizarlo en el mapa de camas. Esto está bien, ¿no? Pero había un problema, y es que el servicio extendido de medicina intensiva tiene que ir planta por planta, mirando si hay algún valor de alerta en rojo para entrar ya en ese paciente y ver exactamente cómo ha ido evolucionando. Esto requiere pues mucho tiempo, mucha dedicación. El año pasado decidimos darle un cambio. Había que mejorar la seguridad del paciente, había que incrementar la calidad de los cuidados por parte de enfermería, había que de alguna manera o incrementar el número de profesionales que estaban en el servicio extendido de medicina intensiva, o hacer que su trabajo fuera más eficiente. Y también decidimos implantar el sistema de una manera un poquito más eficiente, el sistema de alerta temprana, el Early Warning Score. Queríamos mejorarlo, y para mejorarlo hay estudios que dicen que si se tienen en cuenta los resultados de las analíticas, de la bioquímica concretamente, pues se puede predecir mejor si va a haber un empeoramiento del paciente, ¿no? Del estado de salud. Entonces, como os decía, en mayo o junio decidimos buscar una herramienta, comprar una herramienta para solucionar esto, para mejorar la forma en que detectábamos que los pacientes empeoraban. Esta herramienta fue IGS, compramos 150 licencias y la vamos a instalar, bueno, está ya instalada en hematología, en infecciosos de medicina interna y en neumología. Y próximamente la implantaremos en el área de camas de urgencias. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues fijaos, el VS3 es el que comentaba antes, que está en la estación, el carrito de la enfermera, y que pasa pues 2 o 3 veces al día, entra, le toma las constantes y las envía a través de Wi-Fi al sistema IGS, a Guardian. Cuando se detecta que un paciente, por lo que sea, hay que monitorizarlo más veces, entonces tenemos un VS30 que va con un carrito mucho más liviano, al final es un palo con ruedas. Entran con el carrito, con el VS30, de vez en cuando, es mucho más cómodo que la estación, y toman las medidas y se las envía a Guardian. Cuando el paciente está peor y además hace falta tener un electrocardiograma, le ponemos un MP5 que se queda en la habitación y periódicamente va enviando los datos. Y luego esto es lo último, cuando tenemos un paciente en el cual es importante tener la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, sobre todo esto ocurre cuando un paciente acaba de salir de la UCI, que en las 72 primeras horas es cuando más probabilidad de tener un efecto adverso hay, le ponemos un biosensor, que no es ni más ni menos que una pegatina que se pone en el pecho y que está enviando periódicamente, con mayor frecuencia, los datos a Guardian. Si os fijáis, en estos casos hay una flechita circular. ¿Por qué es? Porque si Guardian detecta que ha incrementado mucho o ha variado mucho, también hacia abajo, el valor calculado para un paciente, por si acaso se trata de un error, al cabo de 2 o 3 minutos, lo que configuremos, le indica al
al monitor, que vuelva a monitorizar al paciente y vuelve a recibir los datos y con eso pues actúa. Si detecta que un paciente pues, ha empeorado sustancialmente o hay algún signo de alerta importante, automáticamente se lo envía a un móvil que lleva el médico de la planta que está al cuidado de los pacientes más graves y el médico del SEMI, ¿vale? del servicio extendido. Como veis, también está cogiendo datos de las analíticas de GESLab, se los está enviando cada vez que haya una analítica a un paciente, los envía y Guardian se los queda y lo utiliza para calcular. A su vez, Guardian también está enviando todos los datos de cada una de las veces que se monitoriza a un paciente a Orion Clinic para que también pueda verse desde ahí. Realmente, desde el punto de vista de sistemas de información, lo que hemos montado es esto. Tenemos un servidor de Guardian que habla mediante un protocolo propietario con los diferentes monitores, incluso con el biosensor. La aplicación se puede ejecutar tanto desde escritorio como desde la aplicación móvil. Ahora veremos algún ejemplo. Habla con un servidor de IBE, que es un Rhapsody modificado. Y ese Rhapsody es el que se comunica con el resto de sistemas de información del hospital a través del Rhapsody corporativo, ¿no? Ahí habla con el GIS, con la historia clínica, con el laboratorio, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que vemos con Guardian? Aquí tenemos una captura de la pantalla y allí es lo que se ve con el móvil, ¿vale? Esto es también una captura de un paciente ficticio, por eso no he quitado el nombre porque no tiene ningún sentido. Mirad, aquí, como cosas importantes, nos aparece el valor de la escala de la última vez que se tomó, el valor de la actual, en este caso pues no ha habido, es la primera que se toma. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que se tomó? Y cuando hay un incremento, pues nos lo marca con una flecha para que sea más visual. Al lado tenemos una gráfica de cómo ha ido evolucionando el valor de la escala News y luego todos los datos de la monitorización, que son estos que aparecen ahí, ¿no? Todas esas columnas. A su vez también hay un icono donde pone cuál es el estado del paciente y cuántos días lleva ingresado. Como veis también hay unas notas que pueden ir poniendo tanto el médico como enfermería para bueno, pues tener en cuenta determinadas cosas. Esta pantalla, ¿vale? A mí me gusta mucho porque aquí arriba, en la parte superior, es donde indica, en función de la gravedad, todos los pacientes que han tenido una alerta que se considera importante. Ahí pone, pues, por ejemplo, el primero, ha cambiado de 5 a 9 en el plazo de un día y 43 minutos, vaya, un día. En ese caso, pues, ha avisado al médico para que el médico actúe en consecuencia y bueno, pues trate de evitar que ese paciente empeore y que tenga que acabar en la UCI. En la parte inferior se ve lo mismo que teníamos en la pantalla anterior. Y aquí, bueno, pues si pinchamos en la gráfica, aquí abajo están todos los valores de todos los parámetros. No sé si se verá muy bien, porque las líneas son así flojitas. Pero bueno, se puede cambiar el tiempo que queremos ver, el rango de tiempo, para tener mayor o menor amplitud, pero lo importante está aquí arriba. Aquí arriba aparece cómo ha ido modificándose el valor de esa alerta. Y ahí, por ejemplo, pues aparece un 9, se ha actuado y el paciente pues, ha pasado a tener un nivel 4. Buena señal. Lo mismo se puede ver en el móvil, lo que pasa es que, claro, es diferente, ¿no? Porque en la pantalla del móvil tampoco puede caber todo. Voy. Aquí, dado un paciente, bueno, pues podemos ver cómo han ido evolucionando todas las tomas que se han
para que el personal del SEMI, como decía antes, que no tenga que perder tanto tiempo, simplemente entra aquí y ve cuántos pacientes tiene en cada uno de los diferentes estadios. Y sobre todo, si hay alguno sin puntuación, algún paciente que no se ha monitorizado, perdón. Básicamente, bueno, pues como conclusión, hay un mayor control del paciente en base a esas alertas. Hay una alerta, un sistema de alertas distinto para los pacientes de neumología, que es el CRIUS este. Con esto hemos mejorado la seguridad del paciente en planta. Se detectan muy rápido cualquier cambio en estado de salud. Se pueden anticipar los empeoramientos de los pacientes. Se puede forzar la toma de constantes en remoto. No es necesario que haya nadie. Con que haya un monitor se le obliga a monitorizar y ya está. Una monitorización continuada, no continua, continuada de los pacientes, pues se programa cada 3 minutos, este paciente lo monitorizas, o cada hora, o lo que sea. Y luego mayor eficiencia debido al ahorro de tiempo en el personal del SEMI. Y nada más. Gracias y espero que os haya gustado. Muchas gracias, Cayetano, y enhorabuena por la presentación y por vuestro trabajo, y una vez más mi reconocimiento a los empleados públicos que se dedican a todos los temas de salud y a otros temas, ¿no? Y nos han sacado de esta, desde luego. Bueno, a continuación tenemos una presentación en remoto desde el Hospital Clínico de San Carlos de Madrid. No sé exactamente si estará ahí o no. Es David Vivas, que nos va a presentar cómo mejorar la ruta del paciente cardiovascular desde las TIC, ¿no? Un proyecto que se llama ANHANA o algo así. Y bueno, pues David Vivas pertenece al Instituto Cardiovascular, como decía, del Hospital Clínico de San Carlos en Madrid, y es el coordinador nacional del grupo Trombosis Cardiovascular en la Sociedad Española de Cardiología. Y bueno, David, no sé si me escuchas. Pues buenos días a todos, aquí desde la remoto. Ahí, ahora. Sí, te puedes hablar perfectamente. tranquilamente. ¿Me escucháis vosotros desde ahí? Sí, te oímos perfectamente y yo lo único que te pido es que te ajustes a los 15 minutos. Ya te mandaré una señal si no. Gracias. Voy a intentar ser hasta un poquito más breve, que ya me han dicho que estáis con un poquito de retraso, no os preocupéis. Bueno, pues es un placer para mí estar en esta reunión, aunque sea de forma remota. Perdonadme y disculpadme que no pueda estar allí presencialmente, pero es que el problema ya sabéis, de las consultas ahora es difícil compaginarlas con los horarios matutinos. Miren, se ve bien la presentación, ¿verdad? Perdonadme. Bien, quería comentarlo en primer lugar que ANHANA es un proyecto colaborativo promovido por Amgen, ¿vale? En partenariado con SEIS, y que tiene como objetivo, como bien decía el moderador, la búsqueda de soluciones innovadoras para ayudar a predecir y prevenir las enfermedades, sobre todo en este caso las enfermedades cardiovasculares. El nombre, aunque no sé si alguno lo conoceréis, ¿por qué pusimos el nombre de ANHANA? Bueno, realmente, si hay alguien en la audiencia cántabro, seguramente que lo sabrá. Según la mitología cántabra, las anjanas o anjanas son hadas bondadosas del bosque que amparan y ayudan a la gente necesitada. Y la verdad es que ayudan a encontrar la ruta a los que se pierden en el camino y alivian a los que sufren, ¿no? Entonces nos pareció, sobre todo, aparte del grupo, pues bonito que puede ser un ser mitológico que busca mejorar la ruta en aquellos pacientes, bueno, pues que están necesitados de una forma o de innovación, ¿no? Entonces, bueno, pues nos venía al pelo, como se suele decir. Y bien, por contextualizar, el proyecto lo que busca es optimizar la ruta del paciente cardiovascular en el ámbito de las nuevas tecnologías y los sistemas de información. Y realmente nosotros aquí en el hospital sabemos perfectamente que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en nuestro país, además con el síndrome coronario agudo representando pues una de las patologías más prevalentes y de mayor riesgo, ¿no? Y es verdad que a pesar de todos los avances tecnológicos que ha habido, pues realmente pues sigue existiendo una amplia margen de mejora y un vacío significativo, sobre todo de las nuevas tecnologías y su aplicación en el día a día. Nosotros, como visión, lo que vimos es que este proyecto pues, podía englobarse en una optimización desde el punto de vista médico del cuidado del paciente con síndrome coronario agudo, integrando pues, todo esto, la tecnología de la información y los sistemas de información en toda la ruta asistencial que ahora os comentaré. Y el objetivo fue principalmente una puesta en común de todo el conocimiento y experiencia entre varios profesionales, tanto de las tecnologías como asistencialmente de los cardiólogos, analizar esta ruta asistencial para ver qué identificamos, qué puntos críticos o áreas de mejora podíamos encontrar y definir esas posibles
áreas de mejora y soluciones tecnológicas para los puntos que comentaba. Realmente, ANJANA representa una colaboración innovadora entre estos 3 puntos, el de la tecnología, el de la industria y el de los cardiólogos. Por un lado, el de la tecnología con la incorporación de la 6, ¿no? que aporta un profundo conocimiento de tanto de las TIC como de los sistemas de información en todo el contexto de salud, como bien sabéis todos por ahí. Experiencia en cardiología, porque bueno, pues, yo represento a 4 cardiólogos que generalmente estamos muy metidos en todo el tema de las TIC y de las nuevas tecnologías dentro de la Sociedad Española de Cardiología, además de conocer esas necesidades y puntos de mejora existentes en la ruta del paciente. Por último, el soporte de la industria farmacéutica, por supuesto, importante, en este caso Amgen, apoyando activamente el proyecto colaborativo para co-crear una serie de proyectos y subproyectos innovadores que nos diera pues, esa mejora en la experiencia tanto del sistema como del paciente. Si nos centramos un poco, bueno, estos fueron las personas que colaboraron, seguro que en la izquierda hay muchos nombres que os suenan y que están aquí representados, y por otro lado estos somos los 4 cardiólogos que estuvimos implicados en el sistema. La metodología fue muy sencilla, aunque parezca compleja, ¿no? Permitió identificar puntos críticos en la ruta del paciente con un síndrome coronario agudo, proponer soluciones tecnológicas y priorizar las mismas. En primer lugar, identificamos esas áreas principales a trabajar en el ámbito, sobre todo, de las TIC y los sistemas de información. Validamos entre todos un circuito de lo que es el proceso del síndrome coronario agudo a nivel asistencial para ver dónde estaban los cuellos de botella. Vimos y definimos claramente las líneas de mejora que podíamos priorizar de cara a los cuellos de botella. Cogimos esa priorización y debatimos sobre la implementación de los aprendizajes clave. Esta es la diapositiva fundamental, que aunque parezca compleja la voy a intentar sintetizar en muy breve tiempo. Básicamente, el análisis de la ruta del síndrome coronario agudo, para aquellos que no lo sepan, pues básicamente el síndrome coronario agudo o los infartos de miocardio, pues lo primero que hay que hacer es diagnosticarlos, luego intervenir para que el paciente pues, se mejore, monitorizar al paciente, tanto primero en una unidad de cuidados intensivos, luego en una planta de cardiología, hacer un seguimiento clínico y un proceso de rehabilitación, una rehabilitación que llamamos rehabilitación cardíaca, hasta continuar con el seguimiento sin complicaciones en la atención primaria. Y realmente todo eso implicó y definió una serie de cuellos de botella que nosotros vimos claramente, ¿no? Que es, por ejemplo, el primero de todos ellos, el punto número 1, que veíamos que desde el traslado del paciente desde los sistemas de emergencias a un hospital con sala de intervencionismo para poder hacer un cateterismo al paciente, ¿no? Y tratar el infarto, pues se tardaba mucho en tener el electrocardiograma. Por tanto, una digitalización del electro podría ser fundamental. No solo eso, sino que desde que el paciente es ingresado a todo el proceso de ingreso, pues es necesario tener una automatización del manejo hospitalario de estos pacientes. No solo del manejo hospitalario, sino también de los análisis periódicos que se hacen, saber cuándo se hacen por protocolo, ¿no? Que no haya mucha heterogenicidad. Y no solo eso, sino que todos los pacientes salgan con un informe de alta estandarizado, que eso no pasa no solo entre comunidades autónomas, sino entre hospitales dentro de cada comunidad autónoma. El seguimiento es importante y seguro que se ha hablado mucho en este congreso de la consulta virtual, por tanto optimizarla en estos pacientes es prioritario. Y no solo eso, sino que tener una plataforma interactiva con el paciente, conectando con el cardiólogo o el médico de atención primaria para saber las constantes, incidencias, etcétera, también era fundamental. No solo eso, sino que una parte, digamos, el core del seguimiento a corto plazo del paciente, que es la rehabilitación cardíaca, nosotros ya tenemos algunas herramientas que nos podían permitir hacerla desde su casa, haciendo una telerehabilitación, que sería, digamos, el punto óptimo. Y todo esto lo que hicimos es, pues en varias reuniones, optimizarlo, triturarlo, por decirlo de alguna forma, priorizarlo, ¿no? Con un ejercicio un poquito de brainstorming para poner de manifiesto cuáles eran las prioridades estratégicas que podíamos automatizar a través de los sistemas de información de las TIC y estandarizarlas en una ruta, en un proceso. Por tanto, cogimos todo ello y esas 7, digamos, áreas de mejora o cuellos de botella los metimos en prioridades de innovación clínica, que son las que más rápidamente podían tener un impacto en la asistencia sanitaria, como puede ser sobre todo la automatización del manejo hospitalario, estandarizar los informes de alta, digitalizar el electro, o automatizar los análisis periódicos, ¿no? Sobre todo de cara a los factores de riesgo cardiovascular, y luego una serie de oportunidades de mejora, como podían ser la optimización de la consulta virtual, la plataforma que he comentado antes, interactiva o app con el paciente, o la telerehabilitación. Pues bien, con todo esto, lógicamente, pues lo que primero nos encontramos es una serie de barreras a superar para conseguir la implementación de las líneas de mejora. Hemos resumido en estas 3, yo creo, las más importantes. La primera, la heterogeneidad en el grado de desarrollo tecnológico de la digitalización a través de comunidades autónomas, como dentro de cada una de ellas. Esto, bueno, todos estamos reflejados en ello. La concienciación, hay una inercia clínica y terapéutica, concienciar a los compañeros, ya no solo a los tecnólogos, sino a los cardiólogos, ¿no?
que todos somos importantes, igual de importantes en involucrar esta ruta que tenga éxito y, lógicamente, maximizar e integrar a todos en el proceso del síndrome coronario agudo. Y, por último, pues la regulación. Lógicamente, no nos podemos olvidar que cualquier implementación conlleva una falta de regulación y una ausencia de marco legal, sobre todo en el tema de la Ley de Protección de Datos, que es una limitación para algunas líneas de mejora. Voy terminando, espero que vaya bien de tiempo. Como conclusiones, me gustaría destacar estos puntos. Como veis, el proyecto AnHana pues, ha visto que existe mucha diversidad, muchas diversas oportunidades para la mejora de las TIC en el tema del proceso del síndrome coronario agudo, que hay un alto grado de consenso entre cardiólogos y tecnólogos, aunque pudiera parecer lo contrario, nos hemos llevado muy bien y hemos coordinado muchos márgenes de mejora con respecto a la necesidad de integrar esta innovación e implementación de las TIC en la práctica clínica del paciente cardiovascular. Que aquellas soluciones que mejoran la asistencia del paciente en los momentos iniciales, sobre todo en el momento del evento cardiovascular, es decir, el diagnóstico como el electrocardiograma, la hospitalización, son las de mayor impacto y son las prioridades. Esas prioridades de innovación lo que buscan es estandarizar y homogeneizar el proceso asistencial, que no sea diferente en Madrid, en Barcelona, en Canarias que en Andalucía, para el seguimiento fundamentalmente del paciente luego en atención primaria, por ejemplo, con los factores de riesgo cardiovascular, que son oportunidades que tenemos que priorizar y que tenemos que implementar. Para conseguir esta implementación es importante superar una serie de barreras que se han identificado muy claramente, fomentando creación pues, de regulaciones nuevas o grupos de trabajo que puedan ayudarnos a superarlas, y que el proyecto AnHana pues, pone de manifiesto la capacidad de colaborar entre cardiólogos y tecnólogos para mejorar el cuidado de pacientes con enfermedad cardiovascular. Y nada, por mi parte esto es todo, espero haber ido bien de tiempo y cualquier pregunta o duda de la sala, desde luego, aunque sea a distancia, pues estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Créeme que se ha visto y oído perfectamente. Muchísimas gracias y, bueno, enhorabuena por el proyecto AnHana, que ya nos has explicado de las hadas, y, bueno, y también enhorabuena por ese grado de consenso que habéis alcanzado. Muchas gracias, yo creo que ya nos ha cortado. Bueno, pues seguimos adelante. Hemos recuperado, la verdad es que sí es verdad que hemos recuperado bastante tiempo. A continuación me acompaña Miguel Ángel Navarro. Miguel Ángel Navarro, pues bueno, pues viene de ACFA Healthcare, que me lo ha remarcado, y a día de hoy pues él está trabajando en dos vertientes. Por un lado en la zona en Iberia, que es España y Portugal, lleva la parte de ventas, ¿no? Y también está en EMEA o en Europa, ¿vale? Donde tiene el cargo de Launch Manager Europe, ¿no? De alguna forma. La verdad es que Miguel Ángel has pasado por todos los estamentos de la compañía, has pasado por todos los podría leer, has pasado por, bueno, pues por preventas, como estás ahora, ¿no? Por proyectos, por servicios, has sido incluso Bid Manager para EMEA, en fin, que conoces perfectamente la compañía ACFA Healthcare, que bueno, también te agradecemos el que de alguna forma pues también estés patrocinando el evento de hoy. Y bueno, pues todo tuyo el escenario, gracias por estar aquí. Y una cosa, Javier Garagorri, si quieres sentarte o te tienes que ir, ¿no? Tranquilo, vale. Si quieres sentarte aquí para que no estés solo, vale. Y como no has estado antes, pues bueno. Miguel Ángel, pues nada, muchísimas gracias, todo tuyo, y tienes tus 15 minutos que te voy a contar desde ahora mismo. Gracias. Bueno, la presentación va un poco sobre los retos en imagen clínica digital. El abanico de retos es muy amplio. Hay algunos que están en vías de solución con implementaciones que ya se están haciendo en la actualidad. Por ejemplo, pues no solo quedarnos en lo que era típicamente la imagen radiológica de medicina nuclear, sino ampliarnos a cualquier imagen digital que se pueda realizar en un centro en torno a un paciente. O sea, buscar siempre la mayor visibilidad de todo lo que es la historia clínica del paciente. O, por ejemplo, integraciones con ayudas, como son las aplicaciones de inteligencia artificial. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es intentar integrarlos en la solución de manera que no sean simplemente una base de datos separada, sino que los hallazgos que van haciendo esas aplicaciones se vean integradas directamente dentro del flujo de la aplicación, del flujo del usuario, el médico que está diagnosticando, se va a encontrar. Aparte de eso, nosotros hacemos un gran hincapié en la colaboración clínica, en la colaboración entre usuarios clínicos, porque de esa interactuación
creemos que es de donde el paciente va a sacar el mayor beneficio. Nosotros tenemos una solución que es Enterprise Imaging y uno de los componentes dentro de esa solución es Xero, que es un visor universal. El hecho de tener ese acceso universal es uno de los grandes objetivos que estamos persiguiendo. Entonces, presentaré un par de casos con Xero. Luego, incluso, algo que está muy en boga en estos días, que es la anatomía patológica, cómo integramos la anatomía patológica dentro de ese registro electrónico de paciente, dentro de todo ese conjunto de imágenes que podemos mostrar. Y luego, algo que también está hoy en día demandándose bastante en el mercado, son soluciones basadas en cloud. En cuanto a colaboración clínica, este es el visor. En el visor lo que intentamos es que dé de una manera muy rápida y sencilla la visión más amplia posible. Lo que hacemos es pues, integrar todos los estudios que se han recibido y enseñarlos, por ejemplo, en una forma cronológica, de manera que es muy sencillo detectar pues, que hay un informe, unos estudios de radiología, de oftalmología, imagen, fotografía médica, dental, cualquier cosa. Es un visor web, la navegación es muy intuitiva y muy sencilla, no tiene ninguna instalación, o sea, el footprint es cero y bueno, tiene herramientas de filtrado que puede utilizar el usuario, pero que también este visor se puede embeber dentro de una historia clínica electrónica, con lo cual el filtrado sería directamente desde la propia historia clínica. Un paso más dentro de esto es mostrar estas imágenes no solo de nuestro propio sistema o del sistema local, sino integrar múltiples sistemas, PACS o UNA, propios o de terceros, que puedan existir, por ejemplo, en una región. Entonces, el sistema lo que hace es crear una red y hace una consulta a todos los sistemas que están integrados, de manera que al usuario le muestra todo el listado de estudios disponibles y luego en imagen pues puede jugar con todos esos estudios, comparándolos, con total independencia y de forma totalmente transparente para el usuario, de dónde están ubicados y qué sistema es el que los tiene almacenados. ¿Cómo funciona un poco a alto nivel? Cuando un usuario quiere buscar información de un paciente, lo que hace es buscar, por ejemplo, las imágenes del paciente X en toda la región. El usuario puede estar conectado desde uno de los centros que están conectados o desde casa, porque hoy en día esto es puro internet, con lo cual la conexión es sencilla. El sistema lo que va a hacer es lanzar una consulta a todos los sistemas integrados. Cada uno de los sistemas va a buscar, en función de los parámetros de esa consulta que se ha hecho, qué estudios son relevantes y va a devolver la respuesta. De nuevo, son estudios de múltiples especialidades y se van a presentar al usuario en las formas que hemos visto antes, como lista, como cronología, como el usuario prefiera. Más adelante podemos ir añadiendo nuevos sistemas. Tenemos nuevos centros que se adhieren a la solución, pues es muy sencillo de conectar. Y sobre todo lo que es muy importante es que no hay una limitación en cuanto a proveedor. Esta es una visión, una pantalla de un sistema real en producción en UK, es Yorkshire. Y aquí lo que vemos son, con una consulta con pacientes que empiecen con A, de hoy, tenemos un listado de todas las respuestas que se han recibido y hay posibilidad de filtrado con diferentes centros. Podemos buscar en el propio centro, podemos buscar en un centro concreto que no sea el propio, podemos buscar en todos los centros o en todos menos en el nuestro. Y el sistema nos va a devolver la respuesta. Una vez tenemos la respuesta, simplemente podemos clicar y abrimos las imágenes del propio estudio. Otra cosa que nos dice el sistema es si existe un informe
ya realizado para ese estudio. En el caso de que haya un informe, en paralelo a las imágenes podemos ver el informe. Y en la parte de la derecha también nos está dando información de dónde se ha realizado el estudio. Otra herramienta que hemos creado para facilitar la colaboración entre usuarios es una integración con Microsoft Teams. Cuando apareció todo el tema de COVID-19, se instaló en un hospital en Inglaterra, en el Princess Alexandra, se instaló una integración, se hizo una integración con Microsoft Teams y lo que hacemos es utilizar la funcionalidad de canales que ofrece Microsoft Teams. Entonces, los usuarios se registran como miembros de ese canal y cuando cualquier usuario tiene una consulta, una duda o quiere enseñar simplemente algo que ha encontrado, lo que hace es publicar, hay un botón en la parte superior, el botón rojo que está allí, y con eso lo que está haciendo es enviar un enlace del estudio a través del canal, con lo cual todos los miembros de ese canal van a recibir una notificación y pueden cooperar o colaborar en el análisis de ese estudio. A partir de la primera experiencia, que fue el canal de COVID-19, en el Princess Alexandra nos han pedido hacer nuevas ampliaciones y, por ejemplo, hoy en día pues, tienen canales para urgencias o para los cirujanos vasculares. Y hay otros hospitales que están interesados en ampliar en utilizar también la integración. Dentro del mismo visor, aunque parezca un visor diferente, sigue siendo el mismo. Dentro de Xero, otra de las cosas que podemos hacer es integrar visores de terceros. La anatomía patológica, aunque tiene una rama, tiene una parte de la normativa DICOM que cubre la anatomía patológica, sigue siendo todavía una de las técnicas en las que cada uno suele aplicar su propio, entre comillas un poco, su propio estándar. Entonces, los diferentes digitalizadores ofrecen diferentes protocolos, diferentes formatos, y los visores que los fabricantes aplican van en función de esos formatos. Nosotros lo que podemos hacer es integrar dentro de Xero como una modalidad más, como una especialidad más, estos estudios, y en el listado de todos los estudios que se han encontrado del paciente podemos mostrar también la anatomía patológica. En cuanto a cloud, cada vez tenemos más peticiones de hacer instalaciones en cloud, más búsquedas de información. Nosotros tenemos un acuerdo, una validación, tanto con Microsoft Azure como con Amazon, pero partimos de la situación que partimos es de una situación en la que normalmente todos los sistemas están en el local, ya sea local físico dentro del hospital o en una cloud privada, un hosting. Y lo que se quiere es externalizar parte del archivo. Entonces, lo normal es que parte de esos sistemas todavía sigan en el local, una buena parte de la memoria del almacenamiento permanezca en local por un tema de velocidad y de seguridad, pero busquemos luego formas de sacar parte de esa información hacia el exterior. Como os decía, estas son las dos soluciones que soportamos y ya dependiendo un poco de los acuerdos que se hagan con el proveedor de cloud, el proveedor de cloud va a mantener diferentes copias, lo normal es que al menos mantengan 2 en la nube. Incluso se podrían mantener con los dos proveedores, copias con los dos proveedores a la vez. Con lo cual lo que tendríamos sería un modelo de archivo híbrido. Tendríamos una parte en el hospital y luego una parte con diferentes copias en cloud. Como ejemplo podría ser este. Lo que hacemos es aplicar, utilizando las reglas de ILM, de Information Lifecycle Management,
podemos mover los estudios entre las diferentes capas de archivo. Entonces, la idea podría ser tener, por ejemplo, los 3 primeros años en una caché rápida en local, poder tener incluso, si hace falta, una segunda capa de archivo en local, podría ser una opción, no es más que un ejemplo, y el resto, todo lo que es el archivo a largo plazo, de cara a poder minimizar costes de archivo, enviarlo a un archivo externo en cloud. Y básicamente esta ha sido la presentación, han sido unos toques muy concretos de cosas que estamos haciendo, ya digo, básicamente enfocados, sobre todo la primera parte de la presentación, a colaboración, y la segunda, pues, mostrar un poco el interés que el mercado nos está demandando por las soluciones de cloud. Gracias. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. Bueno, pues solo con 6 minutos de retraso, luego podéis consultar, hablar, vamos a seguir aquí todavía un tiempo, con Miguel Ángel o con quien consideréis. Gracias por la presentación, insisto, hemos acabado al final solo 6-7 minutos por encima del horario, lo cual está muy bien, nos hemos casi ajustado, y yo solo quiero cerrar, pues una vez más, dando las gracias a Javier Garagorri, que me acompaña de Salesforce, por su presentación, también a Cayetano Hernández de la FE de Valencia por su magnífica presentación igualmente, a David Vivas online del Hospital Clínica San Carlos de Madrid, y por último a Miguel Ángel Navarro de ACFA Healthcare. Y, por supuesto, agradecer a Inforsalud su valentía, el que haya montado este evento de nuevo, el que nos permita reencontrarnos a los que tenemos responsabilidades en la parte tecnológica de salud, animarles a seguir así, y al resto, pues que sigáis disfrutando del Congreso, y que espero que nos veamos por los pasillos. Muchísimas gracias y damos por finalizada la mesa. Gracias.